Distrito Metropolitano de Quito. Cadena Democracia, la radio de la gente. Justicia en Democracia. Un espacio de información, orientación y asesoría jurídica para garantizar sus derechos. Abogados, juristas, expertos darán respuesta a sus dudas legales. Justicia en Democracia, buscando una sociedad justa. Justicia en Democracia con Verónica Rosero y el acompañamiento del Colegio de Abogados de Pichincha por Democracia y Democracia TV. Bienvenidos. Señoras y señores, tengan todos ustedes muy buenas tardes, sean todos bienvenidos. Muchísimas gracias por acompañarnos nuevamente en este su espacio. Por supuesto, Justicia en Democracia, como todos los días jueves con invitado especial. El día de hoy nos acompañará un profesional muy joven del derecho, especializado en los temas administrativos, Alejandro Muñoz, con quien podremos estar entendiendo un poco más de lo que significa algo que quizás a usted le queda también complicado, el derecho a la repetición. Y sobre todo en la coyuntura actual, cuando estamos observando que se ha dado una gran inobservancia a lo que significa la norma, posiblemente a posterior podamos entender cómo este derecho a repetición podría salvar las circunstancias que se dejaron de hacer. Muchísimas gracias por acompañarnos y seas bienvenido. Cuando nosotros establecemos en este programa, entendemos además que nuestro público quizás no es experto en materia jurídica y de allí la necesidad de que los conceptos pues sean trasladados un poco a lo que viene a ser la cotidianidad ciudadana. ¿Qué es lo que deberíamos entender? En principio, bienvenido Alejandro, ¿qué es el derecho a repetición? Verónica, iniciemos por ahí. Muchísimas gracias por la invitación, un saludo a toda la gente que nos está viendo y es pues, un honor estar en este prestigioso medio de comunicación. Verónica, un poco entendiendo el derecho de repetición hay que partir del concepto de qué es la representación del Estado, cuál es la razón de ser del Estado. Nosotros como ciudadanos hemos decidido a través de este contrato social crear esta ficción Estado. Y quienes en determinado momento formamos parte del Estado, los funcionarios públicos, presidente, vicepresidente, ministros y todos los funcionarios públicos, sean estos de elección popular, como sean también o no de elección popular, y vamos a sentarnos ya en las normas jurídicas para evidenciar esa diferencia, pero todo funcionario público tiene una responsabilidad porque ejerce una función que el pueblo le dio. Entonces, independientemente si llegó como en elección popular, como un presidente, un vicepresidente, un funcionario que trabaja en un ministerio también es responsable. La Constitución de la República establece que todo funcionario público, en su artículo 11, numeral 9 y en el 233, es responsable por sus actuaciones. Ningún funcionario está por fuera de la ley y sus actuaciones son sujetas siempre de control. ¿Y por qué? Y es porque el funcionario público también es un ciudadano, pero que está ejerciendo una representación. Y en ese sentido, al ejercer una representación de alguien más, pues es una carga doble. Y por tanto tiene que ejercer su tarea con mayor ahínco aún que con el ahínco que maneja sus finanzas o sus negocios privados. Tratadistas del derecho establecen muy claramente este tema y es por eso que los casos de corrupción, por ejemplo, duele ver sobre todo que el dinero no se puede recuperar porque ni siquiera se sabe a cuánto ascienden los montos de lo que se han llevado. Por supuesto, y vamos a ir estableciendo un poco aquellas distinciones, pero cuando nosotros establecemos un servidor público es un médico, un servidor público es un maestro, un servidor público es un ministro, como puede ser, y bien lo ejemplificabas, el presidente de la República. Pero hay cargos en donde la actuación de sus funciones amerita mayores niveles de responsabilidad y posiblemente de decisión también. En casos como esos, y voy a ponerlo en el caso del maestro frente al caso del presidente de la República, su acción tienen niveles absolutamente distintos. ¿Los dos, sin embargo, están inmersos bajo la misma normativa? Todo tipo de funcionarios están tutelados bajo la Constitución de la República, ¿sí? Pero cada actuación de cada funcionario por el ejercicio de su función es distinto. Por ejemplo, un ministro de Estado ejerce funciones de orden administrativo, únicamente se encarga de contratar, se encarga de hacer temas administrativos. Distinto, por ejemplo, a un legislador. Un legislador
no se dedica a los temas administrativos, se dedica a expedir leyes. Entonces, el accionar de un servidor público es un accionar en ejercicio de funciones administrativas. En el caso de un diputado, por ejemplo, de un legislador, responsabilidades políticas. En ese sentido, pero ninguno escapa al control constitucional que vimos en un inicio de que ningún funcionario todo funcionario es responsable por sus actuaciones. Entonces, por ejemplo, en el caso del maestro, ¿él a qué está sujeto? Él está sujeto a control de la Contraloría General del Estado. Su actuación puede, a través de exámenes especiales, temas civiles, administrativos, ¿no es cierto? Si es que comete algún error, puede haber una sanción administrativa. Los legisladores ellos, por ejemplo, tienen inmunidad, no son sujetos de control a priori, pero el presidente de la República sí es sujeto de control político, porque él ejerce tanto funciones administrativas como funciones políticas. Entonces, ellos sí son funcionarios de control, tanto en este caso de Contraloría como de la Asamblea, por el tipo de responsabilidad que ejercen. Por eso es que la Asamblea Nacional, y hoy día se va a reunir el Pleno, el CAL se va a reunir hoy a las 5 de la tarde, para conocer ya el juicio político del vicepresidente de la República, porque toda vez hay la posibilidad, porque toda vez que existe una sentencia ejecutoriada en la que se habla ya de un delito de asociación ilícita y otros delitos consecuentes como es el peculado cohecho, ya existe luz verde, digamos, para que proceda la responsabilidad política y se censure y se destituya al vicepresidente. Vamos explicando entonces todo este tema porque valdrá la pena, y para muchos de nuestros amigos oyentes y televidentes, quizás la coyuntura, y yo lo decía en inicio, la actual, nos hace prever que este derecho a repetición podría tener incidencias a posteriores que simplemente hagan pensar que todo lo actuado de manera negativa podría tener una consecuencia no solamente para el autor calificado ahora, sino también para quien podría haber dejado hacer. Pero de ello hablaremos en breve. Yo quisiera detenerme un poco en lo que implica esta tarea o esta función que ejerce un servidor público. Si estamos pensando en por ejemplo, un alcalde, si estamos pensando en alguien que administra no solamente la parte política, sino también los recursos y que ha sido electo o designado para el manejo de esos recursos. En principio yo podría decir nadie va bajo la premisa de actuar negativamente y a dar un perjuicio al Estado. Pero hay acciones que, en efecto, podrían tener consecuencias negativas para el Estado, que al fin y al cabo representamos todos. Este tipo de acciones pueden ser endosados a un funcionario público, y yo he escuchado en muchas ocasiones cosas como decir, solamente cumplió con lo que le fue designado. Cuando estamos haciendo un ejemplo como el que yo estoy describiendo, hay la posibilidad entonces de no asumir solo esta responsabilidad, sino también de que esta responsabilidad en la que yo he incurrido negativamente, puedo trasladarla a alguien más. ¿Entiendo bien lo que es el derecho a repetición, Alejandro? Sí, Verónica, vamos, hay algunos temas jurídicos que usted ha mencionado y que vale la pena irlos desmenuzando poco a poco. Claro, en primer lugar, por ejemplo, funcionarios que ostentan la calidad, por ejemplo, de presidente o alcalde, ellos tienen esta doble función, porque cumplen tanto funciones administrativas, administrar la ciudad en el caso del alcalde o el presidente de la República, y funciones políticas, porque obviamente pues tienen discrecionalidad en sus actuaciones para dictar política pública, y eso es un tema de orden constitucional y es así correcto. Por lo tanto, son sujetos de doble control, son sujetos de control político y de control administrativo. Entonces, ¿lo administrativo en manos de la Contraloría? Lo administrativo en manos de la Contraloría. ¿Y lo político? Lo político en manos de la Asamblea Nacional, y hay más controles. El control constitucional, si es que existiría alguna acción que pueda contravenir la Constitución, eventualmente la Corte podría devenir. Y, sobre todo, el más importante, el control judicial. Un presidente, un alcalde son sujetos de ser demandados judicialmente por los ciudadanos. Ellos son sujetos de control por los jueces. Todos funcionarios son funcionarios dentro de sus fueros correspondientes. Dentro de sus fueros correspondientes, por supuesto. Entonces, eso en un primer punto. Ahora, el derecho de repetición tenemos que entenderlo y de dónde nace. De esta relación entre el Estado y los particulares. Si es que el funcionario público que representa al Estado no hace bien su tarea, y perjudica al Estado económicamente, termina perjudicando a los ciudadanos. Entonces, el Estado, y existen varias teorías sobre la responsabilidad del Estado, y en la Constitución está muy bien detallado esto, ¿no es cierto? ¿Cuál es el derecho de repetición? Una vez que se demuestra que el Estado, a través de una acción u omisión, ha perpetuado
un daño, ha generado un daño a un particular o no ha provisto de servicios públicos, y entramos a servicios públicos que usted mencionó, Verónica, es cuando el ciudadano afectado, la sociedad, que le hemos dado la representación al Estado y empezamos así la entrevista, es el momento en que esa afectación es directa al ciudadano y por tanto el Estado tiene que repetir contra el funcionario que cometió el acto, que es al final quien tiene que devolver ese dinero para el individuo que no lo ha visto. Pues. Porque lo estamos viendo desde la óptica del dinero perdido posiblemente. Lo mismo podría ocurrir con los derechos. Así es. ¿Sí? Así es. Podríamos entonces ejemplificar de alguna manera un caso, y lo voy a poner con algo muy cercano a nosotros, la ley de comunicación, en donde hemos visto realmente pues que varias de las sanciones emitidas por organismos de control relacionados precisamente con nuestra área, como por ejemplo la Superintendencia de Comunicación, la Supercom ahora mismo podría también ejemplificar lo que estamos diciendo a través de este derecho de repetición, por las afectaciones que muchos medios de comunicación pudieron verse pues, afectados de alguna manera en su momento. Pero lo mismo podría ocurrir con otro tipo de derechos también, en donde hemos visto a ciudadanos particulares cuyos derechos a la libertad de expresión, o a la libertad de movimiento, o a la libertad de pensamiento, o a la libertad de acción, se vieron también afectados. Alejandro, ¿cómo podríamos entonces establecer, para beneficio de nuestros amigos, oyentes y televidentes, cómo se da? Porque cuando uno piensa en el dinero, parecería que es un concepto mucho más claro. Pero cuando hay afectación de derechos, ¿qué se hace? Sí, el concepto, y es muy importante lo que usted topa, Verónica, el tema de la reparación, como se ve en la Constitución y el derecho de repetición, va respecto únicamente a temas patrimoniales. El derecho de repetición y la responsabilidad contractual, extracontractual del Estado es un tema respecto a temas patrimoniales. Ahora, el tema de derechos basa por un tema que la Constitución denomina y la doctrina ha denominado como la reparación integral, que se hace a través de otros mecanismos, que es a través de las sentencias, por ejemplo, que dicta una Corte Constitucional en la que se ordena la reparación integral. En el caso de la sentencia, por ejemplo, el vicepresidente Jorge Glass se ordena la devolución de los 14 millones y se le suspenden los derechos políticos. Respecto al resarcimiento de derechos, Verónica, y el tema de la Supercom que usted ha mencionado, yo creo que es un caso emblemático y será motivo de estudio para futuros periodistas en el país de aquí a 100 años, el caso de la Supercom, porque la ley a la Supercom le dio competencias a través de la ley de comunicación que no tenían que tener. Bueno, en primer lugar, la ley de comunicación ni siquiera debería existir, y partiendo del concepto de que la comunicación no es un servicio público, es un derecho humano. El servicio público se presta con tutelaje del Estado, por ejemplo, la provisión de agua, la provisión de alcantarillado, porque tiene que cubrir un principio de universalidad. La comunicación es un derecho de cada ciudadano de estar informado. Entonces, se le dio competencias a la Supercom de poder interpretar este derecho por el ciudadano, tanto más que la Supercom puede iniciar acciones de oficio a nombre de un tercero, a pesar de que el tercero no esté de acuerdo. Un tercero podría, imagínense, la ley de comunicación es tan perversa que la Supercom podría iniciar un proceso de Alejandro Muñoz contra Verónica y yo comparecer al proceso y decir, hey, yo no me siento afectado por lo que ha dicho Verónica, y aún así la Supercom sentenciarla. Claro que sí, tenía atribución propia. Esas atribuciones que le dio la ley, que son atribuciones que guardan una aparente legalidad, y digo aparente legalidad porque son leyes aprobadas en la Asamblea, pero que contravienen los derechos fundamentales y los derechos humanos de la comunicación, que entonces guardan una aparente legalidad porque sí, están vigentes y se aplican, pero no guardan, no son relacionadas con el derecho. Y creo yo, en ese orden de ideas, que el derecho de repetición va a caber en contra de los funcionarios públicos, no por los temas penales que tiene el señor Ochoa por la falsificación de los artículos en el código, o por el tema del auto que no lo devolvió. Más allá de esos temas penales que él tendrá que responder y que tiene informes de Contraloría General del Estado por su actuación política. Por ejemplo, la sentencia de Teleamazonas reciente, la resolución administrativa de Teleamazonas, es la Supercom quien denuncia que a la Supercom no le han dado la palabra, y quien termina resolviendo es la propia Supercom. Esas atribuciones no guardan legalidad, Verónica. Y por eso, y retomando el tema de lo que significa esta posibilidad de repetición, tú dices, esto está relacionado con el tema monetario de alguna manera, ¿no es cierto? Pero ese nivel de decisiones afectaron también económicamente, ahora lo hemos puesto en ejemplo a un medio de comunicación, pero podrían haber afectado también a un ciudadano particular.
¿Eso amerita la posibilidad del derecho de repetición? Y lo pongo como pregunta. Por supuesto, ameritaría. Yo creo que viendo si hay algún caso en particular de un ciudadano que no buscaría a lo mejor una reparación patrimonial, aunque, claro, la reparación patrimonial nace del reconocimiento de un derecho violentado, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, en el caso de la comunicación, digamos, es lamentable decirlo, pero ¿quién le devuelve al país los 10 años perdidos? ¿Quién le devuelve al país los 10 años de derechos? El Estado devolver eso es un poco difícil. Por lo tanto, a lo mejor estas situaciones le han obligado al Estado a traslucir la reparación de derechos en temas netamente económicos, porque el tiempo perdido, Verónica, lo que no pudimos decir en 10 años, lo que callamos 10 años, la plata perdida, es tiempo perdido, lamentablemente. Sí, entonces el Estado, cuando pasan estas cosas, la única forma que tiene para indemnizar es a través de un tema patrimonial, lamentablemente, y obviamente resarciendo los derechos y volviendo al orden constituido, volver a la tutela judicial efectiva, volver, digamos, al orden legal. Y para eso espero que las acciones que se están tomando para derogar la ley de comunicación sean beneficiosas en ese sentido. Ahora, vamos a la explicación de lo que implica el proceso en sí. Una persona que se sienta afectada y que pues vea en esta una posibilidad de reparación, ¿cuál debería ser el proceso a seguir para alcanzar el derecho a repetición? ¿Cómo se da un caso de esta naturaleza? El derecho de repetición, como yo le indicaba, nace en la Constitución de la República y establece que la responsabilidad de todos los funcionarios públicos. Existen varias teorías respecto a si es que la responsabilidad que tiene el Ecuador es objetiva o subjetiva. En mi criterio es responsabilidad objetiva en todo sentido. ¿Por qué? Y eso quiere decir que todo funcionario público que únicamente con el daño demostrado y con el nexo causal entre el daño y el funcionario existe las razones para determinar que ha existido responsabilidad del Estado, sea contractual o sea extracontractual, y que proceda un juicio de repetición. Por ejemplo, el único caso que ha tenido el Ecuador y que ha visto es el caso de los asambleístas, de los diputados en esa época del Congreso del año 2004, que destituyó a la Corte Suprema de Justicia. En ese tiempo, lo que se dijo era que los legisladores habían actuado por fuera de la ley y, por tanto, se repetía contra ellos el haber destituido a los magistrados que después cobraron una indemnización al Estado y el Estado perdió plata por eso. ¿Quiénes van a responder por eso? Respondieron los legisladores de aquella época. En la actualidad, el procedimiento, según la Ley de Garantías Jurisdiccionales, establece que el ciudadano que se ve afectado, ¿no es cierto?, presenta una demanda por responsabilidad, por ejemplo, extracontractual del Estado, digamos, ¿cierto? Presenta una demanda diciendo que se le han vulnerado sus derechos y tendrá que demostrar en qué forma el Estado... ¿Quién presenta la demanda? La presenta, por ejemplo, supongamos, por la vulneración de un servicio público, ¿no es cierto? A mí el Estado me dejó de proveer agua, ¿no es cierto? Yo presento una acción de incumplimiento ante la Corte Constitucional, por ejemplo, ¿no es cierto? Es el mecanismo, ¿no es cierto? Y la Corte Constitucional, ¿no es cierto?, a través de una sentencia, ordena reparación integral, ¿no es cierto? Y supongamos que a través de esa reparación integral ordena que a mí me paguen $3 millones, ¿no es cierto? El Estado al funcionario público que a través de su omisión por no prestarme ese servicio, $3 millones le costó al Estado, a ese funcionario el Estado le sigue un juicio de repetición ante el contencioso administrativo porque es un funcionario público o exfuncionario público. Esas son las instancias. Esas son las instancias que se tienen que cumplir. Ahora, ¿los plazos están determinados también? Porque con el mismo ejemplo que tú ponías respecto del tema de los parlamentarios, pues un tema que tomó tiempo, más allá de las expectativas que se pudo haber tenido en su momento, al final quizás se alcanzaron lo que buscaban, pero tomó tiempo. Sí, y esto es importante, ¿por qué? Porque para que exista el derecho de repetición, tiene que existir una sentencia ejecutoriada de última instancia. Estamos hablando que declare, de los procesos y a través de casación para poder alcanzar. Exactamente, y con acción extraordinaria de protección, suponiendo que se negó al final. Entonces, a partir de una sentencia ejecutoriada, a partir de ahí se sigue el derecho de repetición. En el caso de los congresistas del año 2004, claro, fue un proceso largo porque se siguió a través de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que son procesos que por su naturaleza toman años en ser analizados por la trascendencia nacional que tienen y por la complejidad de análisis que requieren. Entonces,
por eso es que el tema se lo trató recién a los 10 o 12 años. Pero el procedimiento a través de aquí se puede determinar responsabilidad extracontractual del Estado o responsabilidad contractual. La Contraloría puede determinar responsabilidades civiles. Puede determinar y a través de eso el derecho de repetición, por ejemplo, de la Contraloría, lo hace a través del cobro de ejecuciones coactivas. Ahí, por ejemplo, el derecho de repetición está implícito en la acción de Contraloría, por ejemplo. Vamos a graficando un poco esto porque quizás es un poco más cercano al ciudadano común. ¿Cómo se aplica en un tema de coactivas? Por ejemplo, un funcionario, en el tema, por ejemplo, vamos al tema de Iván Espinel. En el tema de Iván Espinel, a él le están indicando que por unos temas contables se ha perdido una plata en el IES cuando él fue director del IES de Guayaquil. Entonces, el Estado ha perdido plata, el IES, los afiliados han perdido plata. ¿Qué es lo que hace la Contraloría? ¿Cuál es la acción de Contraloría? Señor Espinel, usted debe este dinero que ha perdido el Estado y usted lo tiene que pagar, ¿no es cierto? Lógicamente, él como funcionario público tiene los mecanismos de defensa legales para defenderse, demandar al contencioso administrativo esos actos y pelearlos en justicia. Suponiendo que en efecto se le confirma, la Contraloría le empieza a seguir un juicio coactivo. Y en el juicio coactivo le embarga bienes, le prohíbe salir del país para recuperar eso, el dinero del Estado. El dinero del Estado. Ese es el procedimiento adecuado. Entonces, en este caso, se le incauta bienes, inclusive se puede dictar, como le digo, prohibición de salida del país, y se devuelve lo robado o lo que en este caso sea pues lo perjudicado al Estado. Claro, porque no necesariamente estamos hablando de un bien robado, sino también de un mal manejo. De un perjuicio. Sí, y voy a poner otro ejemplo, lo relacionado, por ejemplo, con el tema Samanes, con la parlamentaria ahora Marcela Guiñaga. ¿Podría caber dentro de todo este proceso que estamos explicando? Mire, eso es parte de una responsabilidad netamente civil, no se ha mencionado que tenga un tema penal. Y yo le voy a ser muy honesto, voy a ser muy honesto, yo de lo poco que he leído de ese caso, a mí me parece exagerado que se haya determinado responsabilidad civil por cuanto el dinero de esos terrenos nunca se ha perdido. Es un criterio muy personal mío, me parece que por ahí ella tiene los mecanismos de defensa y a lo mejor lo podrá probar, pero en el supuesto no con sentido de que dinero, de que se maneje mal. Por ejemplo, es en el caso de Jorge Glass, por ejemplo, caso Singue, ¿no es cierto? En el caso Singue se determinaron responsabilidades civiles por toma de malas decisiones, mal manejo público, ¿no es cierto? Y esa responsabilidad civil no exime del tema penal, no exime del tema penal, se pueden dictar civiles y penales. Aquello, sino que podrían ir de la mano las dos cosas. Por supuesto. Entonces, en ese sentido, para que la ciudadanía un poco comprenda, el Estado tiene que un poco perseguirle al funcionario para que en ese sentido, a través de embargos, a través de Contraloría y de juicios, pueda después devolver lo que se ha Porque de manejado. lo que se trata este derecho a repetición es que se garantice que el Estado y por ende los ciudadanos, que al final somos el Estado, pues no vayamos a sentirnos perjudicados por la mala acción de un funcionario. Y ese derecho a repetición lo que garantizaría es más o menos la devolución de aquellos recursos. Pero decías hace un momento, y vale la pena que nosotros entendamos bien estos procesos, no solamente se maneja en la Administración de Justicia Interna de un país. La apelación a órganos internacionales permiten también ejecutar aquello. Por supuesto. Mire, en el Ecuador tenemos ya sentencias y tocará ver quiénes son los responsables, por ejemplo, en las demandas del Ecuador en el caso Chevron, ¿sí? Existen muchas teorías de juristas ecuatorianos con las que yo concuerdo que el responsable directo y a quien habría que seguirle un juicio de repetición por las pérdidas que tiene el Ecuador, millonarias pérdidas en el caso Chevron, es el expresidente de la República, Rafael Correa Delgado, por cuanto fue él quien se metió en un juicio privado entre la Chevron y una comunidad amazónica, trajo artistas y polemizó el tema, y a raíz de eso es que Chevron inició unos juicios por el Ecuador, la doble venta de petróleo, que eso ya también se ha hablado y es otro tema que es para otra entrevista, pero en ese sentido, ese dinero que se pierde por las demandas de Chevron, hay que regresar a bien quién es el responsable, quién es el responsable. Entonces, en ese sentido, ¿de dónde viene la responsabilidad? Viene de un juicio dictado en el extranjero. Claro. En el caso Chevron, la dictó un juez Kaplan, de una sentencia de un juez de aquí de Sucumbíos, que cuando le pusieron el juez de Sucumbíos que falló a favor de la Chevron, cuando el juez Kaplan le puso la sentencia al frente, no sabía ni las palabras que había redactado la sentencia, no la había redactado el juez de aquí. Entonces, y eso ¿por qué se permitió también? Es un tema transversal. ¿Por qué se permitió eso? A través de meterle la mano en la justicia. ¿Y quién le metió la mano en la justicia, Verónica? Yo creo que con una investigación
seria, jurídica, se puede demostrar a través del derecho de repetición que el expresidente Correa es responsable y tendrá que repetir. Por ejemplo, en el caso Chevron, como le digo, ese dinero que se pierde son millones. La gente ni siquiera sabe cuánto pierde el Ecuador. La ley de reactivación económica se va a recaudar menos, la ley de reactivación económica va a recaudar menos dinero de lo que el Ecuador tiene que pagarle a Chevron. Pero ha habido los manejos políticos que han permitido aquello y que quizás puedan también justificar de alguna manera estas acciones tomadas. Ahora, a los jueces les corresponde hacer un análisis exclusivamente administrativo, ¿o es que lo político también tiene peso en los temas que estamos hablando? A ver, los jueces tienen la obligación de aplicar la ley. Ellos no pueden dejarse llevar por la política, pero lógicamente tienen su sana crítica, ¿no? Ellos están limitados por la ley a actuar en base al mérito del proceso y en base a las pruebas del proceso. Hay un principio general de derecho que dice lo que no existe en el proceso no existe en el mundo. Y por eso es que, por ejemplo, la sentencia de los jueces de ayer, en el caso Glass, no toparon ningún tema que se haya topado en la radio o en la televisión. No hablaron de vidrio, no. Ellos hablaron de las delaciones y de los documentos que llegaron de Estados Unidos, Panamá y Brasil. Porque ellos no pueden estar en lo político. Ellos tienen que limitarse a las pruebas y a los méritos del proceso. En ese sentido, limitándose a la ley y a los méritos del proceso, tienen la obligación de aplicar la Constitución y la ley. El juez no puede, por algún tema político o por algún tema de pasión o de ideología, dictar. No, ellos tienen que aplicar la ley, la Constitución y buscar que se haga justicia. En ese sentido, tienen que ser tratar de no estar muy mediáticamente relacionados ni dar entrevistas porque pueden caer en prevaricato. Los jueces tienen que dedicarse únicamente al derecho y a acatar la ley. Claro, y la Administración de Justicia debería ser de esa manera siempre. No lo hemos visto en los últimos años, sin embargo, ese debería ser el ideal de lo que implica la Administración. Y mire, la Administración de Justicia deficiente ha generado pérdidas. Ciudadanos, si haríamos un colectivo de 10 años de personas por estafas judiciales del correísmo, lograríamos identificar valores que se ha perdido en la sociedad y habría que identificar responsables. ¿Quién tendría que repetir por esos, ¿no es cierto?, por esos valores que se han perdido? ¿Es así? Dentro de lo que implica la Administración de Justicia, y estamos ya terminando prácticamente, hay muchos en la jurisprudencia. ¿Cómo miras tú aquello? El Ecuador ha tenido sentencias muy importantes, ha tenido casos emblemáticos del caso Salvador Chiriboga, por ejemplo, que fue un caso que perdió el municipio de Quito hace más de 20 años, afectando a un ciudadano que presentó una demanda en la Corte Interamericana de Derechos Humanos y que hasta ahora el municipio de Quito, desde la época, me parece que desde Rodrigo Paz, ha tenido que ir erogando este daño y esta repetición. Entonces, sí, en el Ecuador hemos tenido varios casos. Lamentablemente a veces el costo que puede tener el patrocinio, el tiempo que toma demostrar la responsabilidad, la complejidad de la figura en sí, hace que los ciudadanos desistan un poco. También porque no confían en la justicia. Sí, puede ser. ¿No es Pero cierto? ¿cuánto tiempo podría tomar? Tú decías, los tiempos pueden ser realmente diversos, pero ¿cuánto tiempo se estima que podría, ya dentro de lo que resulta ser un poco más cotidiano, cuánto tiempo podría tomar? Mira, yo creo que si es que hablamos de un juicio de repetición con sentencia al final, no menos de 4 o 5 años. No menos de 4 o 5 años. Lo que podría desmotivar a muchos ciudadanos. Lo que desmotiva, porque tampoco se confía en la justicia. Inclusive, la razón, por ejemplo, esta sentencia del caso Salvador Chiriboga que yo le comento, una de las fuentes que tomó la Corte Interamericana, una de las razones que tomó es justamente la lentitud judicial. Decir que el hombre no iba a encontrar justicia en el Ecuador, no iba a encontrar nunca justicia en el Ecuador. Y por eso es que mandó a pagar esos valores. Entonces, es un círculo vicioso realmente que es de profundo análisis de a qué punto hemos llegado y por qué estamos así. Y pues habrá que ver los responsables. Ahora, si establecemos todo esto, ¿qué pasa con un ciudadano a quien se le ejerza precisamente un juicio por una mala acción cuyo patrimonio no pueda restablecer la pérdida? Un funcionario público que por una omisión o por una mala actuación ha hecho que el Estado pierda una cantidad significativa de dinero cuyo patrimonio no va a poder alcanzar a cubrir. ¿Qué pasa ahí? Bueno, en ese caso cabe que los criterios como son la quiebra civil, ¿no es cierto?
que puede ser un tema político. Mira, Fernando Villavicencio le llevó sin correr a la quiebra civil y no pudo pagar los juicios. Y mire que fue demandado por todos los casos que ahora son demostrados. Pero el resultado final es ese, la quiebra. Y tiene estas dos caras, ¿no? Por un lado, el Estado puede perseguir a un inocente y quebrarlo, pero por otro lado, un funcionario puede cubrir su dinero y caer en quiebras fallidas, por ejemplo, para no devolver un centavo. Entonces, la ley siempre tiene esta doble cara, pero siempre tiene que prevalecer la buena fe. Yo creo que, por ejemplo, yo pensaba en el caso de Marcela Guiñaga, es una bolsa de 40 millones, que evidentemente no es un tema penal que ya se los ha robado, sino que eventualmente pueden estar ahí, no los va a poder devolver. Y en ese caso, pues bueno, hay acuerdos, hay casos, pero es un tema bastante complejo y justamente por eso es que esa complejidad demanda tiempo, porque no se puede de un día a otro determinar, son derechos de las personas que están en juego. Entonces, por eso, por ejemplo, en el caso de Guiñaga hay que ser muy precisos con los términos y hay que estudiar bien y analizar bien los términos. Pero, en efecto, podrán haber ciudadanos que se queden en plena bancarrota porque no tendrán cómo poder responder respecto de aquello. Claro, y es que cuando uno asume una responsabilidad en el servicio público, deberíamos hacerlo no solamente con la conciencia de que estamos trabajando para todo el país, sino de que cada acción que vayamos a cumplir tiene que contar con un respaldo. Más allá de estas cosas, pues siempre habrá también alguien que, sin tener la mala fe de hacer daño, habrá cometido algún error. Así es, Verónica. Mire, la Contraloría no solamente cuando identifica responsabilidades lo hace de mala fe, sino a veces por culpa. A veces el funcionario por alguna omisión o alguna cosa, pero tiene que ser responsable. No, cuando la Contraloría no se va preso, el funcionario puede terminar pagando una multa o puede ser destituido cuando no actúa de mala fe. Pero como hay una pérdida al Estado, no se le puede perdonar y lamentablemente por eso también hay responsables solidarios. No únicamente, y usted hablaba en un comienzo, Verónica, que bueno que nos acordamos del tema que usted me preguntó en un inicio y no lo pudimos topar, el tema de la delegación. Por supuesto, quien delega también es responsable, a fin de cuentas, porque es el que está confiando en la persona y es al final quien, si es que yo, por ejemplo, confío en una persona, delego unas actuaciones y esa persona no cumple, yo la retiro, pues. Si continúa actuando, se entiende que estoy de acuerdo con su actuación. Por lo tanto, soy responsable solidario. Por lo tanto, por ejemplo, en el caso del vicepresidente, y volvemos a hablar de esto, Verónica, hay que ver pues quién le delegó las funciones, ¿no? Claro, al vicepresidente, por supuesto que sí. Habrá que ver quién le delegó aquellas funciones, como el vicepresidente delegó también las funciones a las personas con quienes confiaba. Y todos, pues, ¿en dónde están, Verónica? Todos en dónde están ahorita, ¿no? Entender un poco lo que significa el derecho a repetición es parte de este esquema. Yo quiero agradecer y muchísimo el día de hoy al abogado Alejandro Muñoz. Él es experto en derecho administrativo. Además, viene también trabajando en la asesoría de una de las parlamentarias y con quien pues abordarán estas temáticas. Para nosotros, como siempre, agradecerles a ustedes por la sintonía. Este espacio de Justicia en Democracia volverá el próximo jueves. Hasta entonces.